y llegamos a la semana 5. Estoy feliz de que hayas llegado hasta aquí, te animo, ya casi estamos en la recta final. Sabes, cuando comienza un nuevo año, las personas deciden hacer diferentes cosas y todo con la idea de que justamente el año pueda parecer diferente. Le llaman resoluciones de año nuevo. Como tal vez ya sabes, dichas resoluciones no duran mucho y para febrero la mayoría ha quedado en el olvido. Creo que eso en parte tuvo que ver con la decisión que tomé hace algunos años de, en lugar de hacer una larga lista de resoluciones, tener una palabra que sirviera algo así como una especie de brújula. Y una palabra que, claro, no busco al azar, ni abro un diccionario para escogerla, simplemente le pido al Señor en oración y he visto con los años que la palabra normalmente está relacionada con algo que Dios quiere estar trabajando en mi vida, que me está queriendo enseñar en algún aspecto en particular. Y pues también le pido un versículo, busco un versículo que esté relacionado con esto, que Dios está queriendo redondear en mi vida en algún momento. Así que en cierto año esa palabra fue prioridad y el pasaje que vino con ella es muy conocido, pero al estudiarlo y desmenuzarlo pude aprender que encierra muchísimo. Te hablo de Mateo 6:33 y que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad que es un pasaje que conocemos bastante bien, verdad? Seguro recuerdas que forma parte del llamado Sermón del Monte. De dicho sermón se han memorizado versículos, se escriben cientos y cientos de predicaciones. ¿Por qué? Porque allí Jesús enseñó lo que pudiera considerarse como el manifiesto de la vida en el reino de Dios. Entonces, esta palabra prioridad, ¿qué quiere decir? Bueno, viene de un vocablo latino que en realidad significaría algo así como el primero entre dos. Y así es realmente nuestra vida. Cuando le damos prioridad a algo, estamos escogiendo, entre otras cosas, cuál va a tener el primer lugar. En este pasaje tan sencillo, Jesús nos está dando la prioridad para los que le seguimos. ¿Cuál es? Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes lo curioso? Que cuando comencé a estudiar esa palabra, buscar ese verbo que se usa allí en el pasaje, encontré que entre las acepciones aparece esta. Buscar para encontrar al pensar y meditar. Déjame repetirlo. Buscar para encontrar, ¿verdad? Porque ese es el propósito de una búsqueda, encontrar algo, pero haciéndolo al pensar y meditar. Es decir, que nuestra búsqueda del reino de Dios tiene que comenzar en nuestra mente, justo el lugar donde, por supuesto, tomamos las decisiones. Entonces, buscar que el reino de Dios sea prioridad en mi vida implica que yo piense en aquello que me acerque a Él y no que me desvíe. Y esa es una decisión súper importante. ¿Sabes por qué? Porque nuestras mentes necesitan, a mí me gusta decir, riendas. Hay que ponerles riendas. De lo contrario, quieren vagar y galopar por su propia cuenta. Es crucial, como decíamos al comienzo, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, pensamientos que me acerquen, ¿verdad? Pero además, esa palabra buscar tiene otro significado y es apetecer, apetecer. Jesús nos está diciendo, apetezcan, deseen primero el reino de Dios, es decir, anhélenlo mucho. En las mañanas cuando me levanto, lo que más anhelo es mi taza de café, tanto así que voy derecho a la cocina a preparar el café. Tal vez en tu caso es un té, no sé, pero entiendes, esa es la idea, ese deseo tremendo que te hace buscar algo porque realmente lo estás disfrutando. Y esa es la idea, que lo desees tanto que sea lo primero en tu mente, lo primero de tu día, lo primero de tu vida. De hecho, esa palabra, buscar primero, que aparece allí en el pasaje, es un vocablo griego y es que esté por encima de todo lo demás. Así que busca el reino de Dios de manera tal que esté por encima de todo lo demás en tu vida. La pregunta obligada es entonces, mi querida amiga, ¿de verdad estamos viviendo de esa manera? ¿De verdad es la búsqueda del reino de Dios lo primero, lo que está por encima de todo lo demás? Aquello que escogemos entre muchas otras cosas y decimos, esta es mi prioridad. Son nuestros pensamientos. Recuerda que te dije que el pensamiento va muy relacionado con esto de la búsqueda.
¿Son nuestros pensamientos aquellos que nos acercan al reino de Dios o pensamos más en las tantas otras propuestas que este mundo nos hace y le dedicamos más tiempo a pensar en eso que en el reino de Dios? Sabes, vivir de esa manera es una decisión valiente. Justo el título que lleva esta semana en el estudio, Decisiones Valientes. ¿Y por qué es valiente? Porque es contracultural, no es popular. Vivimos en un mundo donde el yo tiene la prioridad. Los intereses personales van primero. Las relaciones humanas, por decirlo de alguna manera, compiten con el lugar de Dios en nuestra vida. Vivimos en una generación donde cada persona quiere establecer su propio pequeño reino. Así que decidir buscar el reino de Dios como la prioridad requiere valentía. ¿Sabes? Viene con una promesa. ¿Qué dice el pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Jesús en los versículos anteriores estaba hablando acerca de la preocupación y del no preocuparnos por la comida o por la ropa, las cosas, ¿verdad?, cotidianas. Cuidado, cuidado porque todo lo demás no es necesariamente todo lo que querramos, ni cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Cuando él está diciendo esto, está haciendo referencia a lo que había mencionado un poco antes. Vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidades de esas cosas. Ocúpense ustedes de buscar el reino de Dios y su justicia y esas cosas que vuestro Padre sabe que ustedes necesitan, palabra clave, os serán añadidas. El Señor está al tanto de tu necesidad, de mi necesidad, y Él las va a añadir a medida que entienda. De manera que cuando el reino de Dios es nuestra prioridad, básicamente lo que estamos haciendo es dejar a un lado nuestra agenda personal para vivir para la agenda del reino, para la agenda de Dios, y confiando en que cada aspecto de nuestra vida estará bajo su provisión, bajo su protección. Y eso es increíblemente maravilloso. Eso tiene que cambiar completamente la manera en que tú y yo enfrentamos nuestra vida cotidiana. Déjame decirte, por supuesto, que han pasado varios años, han venido otras palabras, otros versículos bíblicos, ¿verdad? Como lema para el año, pero esta sigue estando allí de una manera u otra, porque, ¿sabes? Mientras estemos de este lado de la eternidad, hacer de la búsqueda del reino de Dios una prioridad tiene que ser una constante en nuestra vida. Tiene que ser justamente eso, nuestra prioridad. Y esa decisión, la decisión de buscar el reino de Dios primero que todo lo demás, va a transformar nuestra vida.